Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando se suba un video a este canal o a esta plataforma les llegue a ustedes primero. Venimos estudiando acerca de la ley de Dios y vamos a continuar este estudio importante de este decálogo que Cristo o que Dios escribió con su santo dedo. Pero antes de iniciar este estudio de la palabra de Dios, los invito a que inclinen sus rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, Padre misericordioso, de tu maravillosa palabra, seas tú obrando con nosotros, con todos los que van a escuchar y oír este video y ver este video, y que tomes nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra mente, y que el mensaje que tú vas a dar a través del Espíritu Santo sea de beneficio espiritual y de crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos, de cada uno de los que van a ver y escuchar este video. Te pido también, Padre misericordioso, que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues para que la palabra haga el efecto que tú quieres que haga en cada una de las personas que vamos a estar en este video, Padre misericordioso. También te pedimos, Padre bondadoso, que seas tú enviando al Espíritu Santo como nuestro director y maestro, y que tus santos ángeles también hagan la presencia en este lugar y en cada uno de los hogares y lugares donde se va a escuchar, oír y ver este video. Te pido, Padre misericordioso, que nos perdone nuestros pecados y faltas y nos limpies para que nos hagas actos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, estamos estudiando acerca de la perpetuidad de la ley. Estuvimos viendo acerca de la ley de Dios escrita en el Edén, en el árbol. Vimos que en estos mandamientos Eva robó, puso a Satanás en lugar de Dios en primero, o sea, no tendrá dioses ajenos. Mató a su esposo, o sea, le dio del fruto y también mató. Bueno, la ley estaba escrita en el árbol, aunque no estaba pues así como así, sino que estudiando la palabra de Dios encontramos todo esto. Luego pasó la ley escrita, porque durante 25 siglos no había palabra escrita. Entonces pasó a escribir Dios con su santo dedo los 10 mandamientos y se los dio o se los entregó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le entregó Dios la ley de Dios al pueblo de Israel. Entonces Dios la escribió, esta ley la escribió en 2 tablas de piedra, porque 25 siglos antes no había escritura inspirada. Había escritura, pero no la escritura inspirada ¿por quién? Por Dios, como hoy tenemos la Biblia. Anteriormente eran unos rollos de papiro, donde fueron escritos toda esta palabra de Dios, y las 2 tablas de piedra que estaban dentro del arca, que ahorita lo vamos a mirar. Entonces vemos claramente que así fue dada la ley al pueblo de ¿quién? De Israel. Estudiamos estos 10 mandamientos a la luz profética, también de la inspiración que Dios le dio a Elena G. de White para ampliar estos mandamientos, y lo estuvimos en el estudio anterior, en la parte 1 de la perpetuidad de la ley. Hoy vamos a continuar estos mandamientos y lo vamos a hacer
de la siguiente manera. La ley en el pueblo cristiano. Entonces, como vemos claramente, dice, Dios escribió la ley con su propio dedo, y esto lo encontramos en Éxodo 31, 18, y se las entregó a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que estas tablas fueron quebradas y Dios le dijo a Moisés, alízate 2 tablas como las anteriores y sube de nuevo al monte, nuevamente al monte, y escribiré esos mismos mandamientos. No le dijo a Moisés que lo escribiera, sino que lo escribió. Por eso la ley de Dios aparece 2 veces en el antiguo Israel. En Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomios capítulo 5, 7 al 21. Ustedes pueden encontrar eso ahí. Y dice, esto no significa que la ley fue solo para el pueblo de Israel. Lo que sucedió es que Israel se había apartado de Dios y olvidado sus mandamientos. Fue pues necesario que les recalcase la ley en 2 tablas de piedra. La ley de los 10 mandamientos se convirtieron en parte de la vida religiosa de Israel. Es tan sagrada que fue colocada en el lugar más sagrado del santuario, en el lugar que santísimo, como lo dice Éxodo capítulo 25. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, 21, dice de la siguiente manera. Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, los 10 mandamientos también son llamados el testimonio. A la ley y al testimonio, o sea, a la ley y al testimonio, o sea, los testimonios. Se le llama también, ¿qué? A la ley de Dios. En Éxodo 35, 18, pues ya vemos claramente que Dios escribió estos testimonios o estos 10 mandamientos con su propio dedo. Éxodo 31, 18, usted lo puede leer. Entonces, ¿qué presentaba o que representa el trono de Dios? Eso significa que la ley forma parte del gobierno divino. Y como lo decía, el pueblo de Israel, con estos 10 mandamientos, esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Y esos 10 mandamientos rigen el gobierno ¿de quién? De Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Como bien les digo, muchas personas creen que los mandamientos fueron escritos únicamente en el monte Sinaí y que en el cielo no había una ley. En el cielo hay una ley. Dice de la siguiente manera, se les dijo, como el hombre no podía, como un ángel no podía morir por el pecador, ni un ser creado, tenía que ser el mismo Dios que viniera a hacerse en carne. Entonces se le dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aún la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos, o sea, de los mandamientos. Entonces, ninguna persona, ni un ser humano, ni un ángel podía morir, porque la ley había sido, ¿qué? Transgredida. Fue transgredida en el cielo por el enemigo, por Satanás, transgredió el 10º mandamiento, codició, le hace a Eva transgredir el 10º mandamiento y luego sigue con los demás. Y así hoy en día hace que el hombre transgreda también, que codicie, y entonces por la codicia no puede guardar, o dice que no puede guardar los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, como venimos estudiando, en el estudio anterior, la ley de Dios en el Edén, en el árbol, contenía los mandamientos. La ley de Dios en el antiguo Israel fue escrita en 2 tablas de piedra. La ley de Dios en el pueblo cristiano, o sea, hoy vamos a estudiar la ley en el pueblo, ¿qué? Cristiano. En el Nuevo Testamento, los cristianos de hoy en día dicen que no hay que guardar los mandamientos porque ya somos salvos por gracia.
O sea, hay unas personas que dicen, ya la ley ha sido clavada en la cruz, ya no tenemos que guardarla. Y especialmente un mandamiento, cuando se les habla de un mandamiento, de los 10. Porque le preguntan a uno que si puede, entonces los otros mandamientos, no. El único mandamiento es el mandamiento del sábado, que dicen que no se puede guardar. O que no se debe guardar porque eso ya fue abolido. Muy bien, entonces, la ley de Dios en el pueblo cristiano, o en el Nuevo Testamento. Los cristianos de hoy en día dicen que no hay que guardar los mandamientos porque eso somos salvos por gracia. Otros dicen que el amor a Dios y el amor al prójimo, esto es cumplir la ley, dicen ellos. Y toman Mateo 22, 36 al 40, que nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 22, 36 al 40, nos dice de la siguiente manera. Mateo 22, vamos a trasladarnos a Mateo 22, 36 al 40, dice: un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Un escriba. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces aquí Cristo redujo los mandamientos a dos. Pero reducir no es abolir. Simplemente que Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra, 6 mandamientos con el amor al prójimo y 4 mandamientos con el amor a Dios. No quiere decir que entonces, lógico, si yo amo a Dios, pues no tengo dioses ajenos. Si yo amo a Dios, no tengo imágenes, ninguna idolatría, ni imágenes de Jesús, ni cuadros, ni nada de esas cosas, ni la cena, ni nada de esas cosas tengo yo en mi hogar. Ni tampoco la llevo a la iglesia a proyectarla ni en imágenes, ni en ninguna de esas cosas. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, si yo amo a Dios, no tomo el nombre de Dios en vano, o guardo la ley, como lo estudiamos en el estudio anterior. Si yo amo a Dios, pues guardo el sábado. Entonces luego vienen los mandamientos del amor al prójimo, que son 2, fueron escritos en 2 tablas, por eso son 2 mandamientos. Pero son 10, no son 2, sino que son 10 mandamientos, pero están en 2 tablas de piedra, porque Dios le dio 2 tablas de piedra, uno para el amor a Dios y otro para el amor al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, pues honro a mi padre y a mi madre. Si yo amo a mi prójimo, porque es prójimo, si yo amo a mi prójimo, entonces no mato, no robo, no adultero, ni hablo falso testimonio contra mi prójimo, ni codicio la mujer de mi prójimo, ni sus bienes, ni nada de mi prójimo. O sea, yo amo a mi prójimo y por lo tanto no voy a hacerle daño a mi prójimo. Cuando verdaderamente conocemos la verdad, y se conocerá la verdad, y la verdad ¿sabe qué? Libres. Entonces la palabra de Dios nos habla de estas cosas. La ley de Dios en el pueblo cristiano. Entonces vemos que dicen que no, y toman estos versículos. Entonces, que Dios redujo a 2, y entonces reducir no es abolir. Entonces, en cuanto a esto, es porque Dios dio a Moisés 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra, 2 tablas del testimonio, del amor a Dios y 6 mandamientos del amor al prójimo. Otros dicen que como en el Nuevo Testamento no están escritos en orden, entonces ya no hay que guardarlos. Estudiaremos en el Nuevo Testamento si los mandamientos están en el Nuevo Testamento o no. No están en orden como los escribió en las 2 tablas de piedra. Porque resulta y pasa que Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, cuando los trajera otra vez. Pero como eso no se cumplió con el pueblo de Israel, se cumple con el Israel espiritual, que somos nosotros, los gentiles. Entonces dice la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel, de Judá, fuera cautivo a Babilonia, desde ese entonces desapareció el arca del pacto que tenía los 10 mandamientos. Entonces vemos claramente que cuando se reedificó la Jerusalén, ya los 10 mandamientos debían de ser escritos, ¿eran dónde? En el corazón. Y hoy en día para nosotros, pues no tenemos los 10 mandamientos escritos en 2 tablas, pero los tenemos escritos en la Biblia, lo que Dios escribió, y nosotros, y Dios los escribirá ¿en dónde? En nuestro corazón. Porque este mismo texto aparece en Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que Dios ya no necesita las 2 tablas de piedra, como lo hizo con el pueblo de Israel, que se la escribió, sino que ya lo tenemos escritos en la Biblia, en la palabra de Dios, y luego Él quiere escribirlos en el corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente, para que no nos olvidemos de estos mandamientos y no los transgredamos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, por eso hay que interpretarla. Ahora vamos a mirar si estos 10 mandamientos aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, el primer mandamiento, Mateo capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera, 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos claramente que aquí está hablando que Satanás quiso que se lo adorara ¿a quién? A Él. Y el Señor mismo le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:24. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o sea, un Dios ajeno. Para muchos la riqueza, y para el joven rico la riqueza era un Dios ajeno. Él quería más sus bienes materiales que al prójimo y que a Dios mismo. O sea, para él, el Dios ajeno que él tenía, que se convertía en idolatría, era el dinero. Muy bien. Entonces, vemos claramente, y en Deuteronomios, capítulo 6, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 13. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces vemos claramente que está hablando de no tener dioses ajenos, el primer mandamiento. Ahora vamos a ver el segundo mandamiento. En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5, 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Guardaos de qué? De los ídolos. En Hechos, o sea, de la idolatría, o sea, de las imágenes. Hechos 17, 29. Miremos qué nos dice Hechos 17, 29. Hechos 17, 29, acerca de la idolatría. Hechos 17, 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Vamos a ver qué nos dice Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. Vamos a ver qué nos dice. 14, 16 nos dice de la siguiente manera. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vamos a ver qué nos dice Hechos 17, 30. Nos dice de la siguiente manera, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De la idolatría. O sea, Él en tiempos pasados dejó que hicieran imágenes, muchas cosas,
Pero ya hoy en día dice que nosotros no debemos de hacernos ninguna ¿qué? Ninguna imagen, ni ninguna semejanza. Una vez estaban predicando un pastor en la iglesia, le dije yo, pastor, usted dice que no las imágenes y mire que usted está proyectando imágenes allá. Entonces él me dijo que en el santuario habían ángeles, sí. En el santuario terrenal habían unos ángeles esculpidos con unas cuerdas de oro, o sea, y ya eran ángeles que estaban pegados en las cortinas. Eran unos ángeles. Pero como ya ahora no estamos en el antiguo pacto, ni hay un santuario terrenal, entonces Dios dice que nos arrepintamos de todas estas cosas, o sea que ya no hay necesidad de hacer imágenes. ¿Por qué? Porque ya estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto incluye que hay un santuario no terrenal, sino celestial. Y en el celestial sí hay ángeles verdaderos. Por lo tanto, yo no tengo que hacerme ángeles aquí en la tierra, ni hacer imágenes de ángeles para yo saber que hay ángeles literales en el cielo. Y que cómo es un ángel que tiene alas. Si yo veo una paloma, si yo veo un animal aquí en la tierra que vuele, entonces los ángeles tienen alas. Pero no tenemos que hacernos una imagen de un ¿qué? De un ángel, como lo hace la Iglesia Católica. Y hoy en día proyectan imágenes en la Iglesia Adventista. Por eso digo, la Iglesia Adventista también se está apartando y está haciendo otras cosas porque está lleno de infiltrados jesuitas que están haciendo todo esto en la iglesia. Y entonces muchas personas que no estudian los mandamientos hacen esto. Pero Dios manda en todo lugar a los hombres que nos arrepintamos de esto. Entonces vemos que el segundo mandamiento está también ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, que tenemos que buscarlos y escudriñarlos como un tesoro para encontrar los mandamientos. Esto es un tesoro, los 10 mandamientos son un tesoro para que nosotros no digamos que no están escritos. Están escritos. Que no así directamente como lo escribió en el Antiguo Testamento, pero si lo buscamos por toda la Biblia está esto acerca de que no debemos de tener idolatrías. Hijitos, guardaos de los ídolos, siendo pues linaje de Dios. Si nosotros somos linaje de Dios, Iglesia Adventista, y los que estamos escuchando este canal, si queremos el linaje de Dios, no debemos de tener esto. Mire lo que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, ni piedra, o madera, o cuadros, o esculturas de arte y de imaginación de hombres. Esos son los hombres que pintan que a Jesús peludo, que lo pintan que con una nariz grande, que es arco, que yo no sé qué. Nosotros no sabemos cómo es Jesús. Como lo he dicho en otro estudio que tuve anteriormente, Jesús vedó la mente, el cerebro del corazón, porque habían escultores para que no le hicieran una escultura a él. Porque Dios no quiere que lo adoremos a Jesús, no quiere que lo adoremos en una escultura, quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, miremoslo en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Esto lo encontramos en Timoteo, en primera capítulo de Timoteo 6, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La palabra de Dios dice, no, en el tercer mandamiento, dice muy claramente de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no blasfemar. ¿El nombre de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo no blasfemamos de Dios? ¿O cómo no tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando dice la palabra de Dios muy claramente, cuando el nombre de Dios dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, cuando nosotros no presentamos la doctrina correcta, entonces es blasfemado el nombre de quién? De Dios. Presentemos la doctrina de la Iglesia Adventista correcta. Hablemos de todo lo que verdaderamente es el mensaje de la Iglesia Adventista. Y en el culto, en los días sábados, en el culto donde todo el mundo va, hay que explicarles verdaderamente todo, pero como dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Predicar, si vamos a predicar de salud, prediquémoslo como lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Que no se debe comer esto, que no se debe beber aquello. Enseñémosle a la gente. Hoy en día muchas veces uno está dando un estudio con una persona, nosotros no tomamos café. O debemos de enseñarle a la persona que somos templos del Espíritu Santo, que por tanto el café y todas estas cosas. Y hoy en día hay personas que son bautizadas y como no les dan un estudio, están tomando disque tinto, están tomando Coca-Cola, que no debemos de tomar eso. Porque eso para nosotros es dañino.
Debemos de estar tomando bebidas negras, ni licor ni nada. Y hoy en día hay gente que fuma, porque los bautizan como estén. La palabra de Dios dice que estas cuestiones deben de ser cortadas antes de ¿qué? Del bautismo. La carne de animales inmundos, como el cerdo y todas estas cosas. Y hay personas que dicen que como la Biblia dice, de todo lo que os pongan servir y comer, entonces hasta ancianos de la iglesia comen carne de cerdo. Entonces, mis hermanos, tenemos que verdaderamente dar la doctrina para que el nombre de Dios no sea blasfemado por las otras personas. Porque ahí mismo dicen, ve, y yo vi a un adventista comiendo esto, yo vi a un adventista teniendo la cena o el cuadro de la cena en la casa, y mire que en la iglesia proyectan imágenes. Entonces, ¿qué? Es blasfemado el nombre de Dios por causa de personas no verdaderamente convertidas. Como dice el Espíritu de Profecía, mientras que Dios trae personas verdaderamente convertidas, Satanás trae personas que no son ¿qué? Convertidos, y así los aceptan en la iglesia, los bautizan para tener blancos, para mostrarle a la sociedad que son muy buenos pastores y que tienen muchos bautizados, pero ahora mírenlos cómo están. Entonces, mis hermanos, tenemos que verdaderamente estudiar la Biblia, porque hoy en día no se está presentando el evangelio para salvación, sino que se está presentando el evangelio es para tener clientela en la iglesia, para que lleven diezmos y ofrendas. No, hermanos, no seamos así. Prediquemos el evangelio para salvación de las almas. Preocupémonos por la salvación de las almas, no por el dinero. Que el dinero no es, ese es un Dios que se convierte para poder vivir a las anchas. Entonces vemos claramente, mis hermanos, que debemos de ser así. Entonces, para que no sea, el cuarto mandamiento está en Mateo 24, versículo 20. Dice Mateo 24, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 24, versículo 20 dice de la siguiente manera. Mateo 24, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o sea, ni en día sábado. Si el Señor hubiera abolido el sábado, como mucha gente lo dice, pero no hubiera dicho aquí, o no dijera aquí al Señor Jesús, a la gente, si no debía de seguirse guardando el sábado. Y la destrucción de Jerusalén fue 30 años después de la ascensión de Cristo. Cristo ascendió en el año 31 y en el año 70, o sea, 29 años aproximadamente, fue destruido Jerusalén. Y les dijo a los discípulos, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de ¿qué? De sábado. Y es más, ya Pedro y muchos de los discípulos habían sido muertos, así han sido matados antes del año 70. Y esto no le tocó a ellos, pero ellos lo informaron a los demás, y por lo tanto ellos fueron y salieron de ahí, de Jerusalén, y ningún cristiano sufrió muerte. Orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de ¿qué? De sábado. Le dijo Dios a los discípulos de aquel entonces. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de todas estas cosas. Orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de sábado. Esto nos está diciendo la palabra de Dios. Otro mandamiento que nos está hablando aquí es el quinto mandamiento. Dice, el cuarto mandamiento. Orad pues que vuestra vida. En Marcos 2, 27 y 28. Marcos. Vamos a estudiar a Marcos 2, 27. ¿A qué? Al 28. Marcos 2, 27 al 28. Marcos 2, 27 al 28 nos dice de la siguiente manera. 2, 27 y 28 dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, o sea, el del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del sábado, del día de reposo. ¿Quién fue el que instituyó el sábado? Fue Jesús mismo. Él dio el ejemplo y lo dio como lo digamos ¿de qué? De guardar. Por lo tanto, el sábado fue creado para el hombre, para que el hombre, para beneficio de nosotros, para que nosotros tuviéramos un día de descanso del trabajo. Entonces el día de reposo fue hecho por causa del hombre. En Colosenses 1:16 nos dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos dice de la siguiente manera. En Colosenses 1:16 dice:
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces vemos que Dios creó todas las cosas que están en el cielo y en la tierra y todo lo que hay, o sea, la luna, las estrellas, todo, y los ángeles también fueron creados ¿por quién? Por Jesús. Todo fue creado ¿por quién? Sean principados, sean potestades, sea lo que sea, todo fue creado ¿por quién? Por Jesús, por nuestro Salvador, y fueron creadas por medio de él y para él. Entonces vemos claramente que él es el creador. ¿Quién es el creador? Jesús. Jesús mismo vino y dio ejemplo aquí en la tierra. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos 4:4 nos dice de la siguiente manera. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo descansó Dios de sus obras? En el séptimo día. ¿Cuándo fue creado el séptimo día? En el día de la creación. Dios creó en 6 días y creó el sábado, el séptimo día, y lo reposó y lo bendijo y lo santificó. La palabra de Dios estudia así. En Hebreos capítulo 9 al 11 dice de la siguiente manera. Por tanto queda un sábado para el pueblo de Dios, porque recordemos, habían 2 sábados, uno ritual y otro del séptimo día escrito con el dedo de Dios, y el ritual estaba escrito con la pluma ¿de quién? De Moisés. Tengo un tema subido también acerca de esto, de los 2 sábados, escritos en el monte Sinaí. Entonces vemos claramente que dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó Dios de las obras que hizo? En el séptimo día. Lo dice en Génesis 2:2. Ustedes lo pueden leer. Y el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando yo comencé a predicar estos mensajes, hablé acerca de cuál fue el mensaje que Dios envió a Judá antes de la deportación. ¿Y qué estaba haciendo Judá? Estaban violando el sábado. Entonces le dijo, no sigan transgrediendo el sábado, porque entonces los mando cautivos a Babilonia. Ustedes están transgrediendo mi mandamiento. Ellos no quisieron obedecer. Y otras cosas, estaban adorando dioses, estaban adorando cosas, y fueron transportados ¿a dónde? A Babilonia. Y después de que volvieron de allá, pusieron cargas ya sobre el día de reposo. Y ya el día de reposo lo pusieron como un ¿qué? Como una carga. Pero el día sábado no es una carga. El día sábado es una delicia santa. Eso me ha enseñado la palabra a mí de Dios. Pero el enemigo hizo esto con el sábado. Hoy en día ya le dice a la gente que el sábado no hay que guardarlo, que porque eso fue clavado en la cruz. Pero el sábado que fue clavado en la cruz fue el sábado ceremonial, no el sábado escrito con el dedo de Dios. El séptimo día no fue clavado en la cruz. Ese sábado sigue vigente. Por eso dice aquí que por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un día de ¿qué? De reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. Lo está diciendo Pablo en Hebreos. Por eso tenemos que estudiar la palabra tal como debe ser. Entonces vemos que el sábado aparece en el Nuevo Testamento, como los otros mandamientos que hemos estudiado. Entonces dice muy claramente, el quinto mandamiento. Vamos a ver qué dice Mateo 19:19. Mateo 19, para hablar del quinto mandamiento. Mateo 19, del quinto mandamiento. Quinto mandamiento. Quinto mandamiento dice, Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Ese es el quinto ¿qué? Mandamiento. Dice que un joven rico se le acercó y le dijo que había que hacer para ir al cielo. Y le dijo, guarda los mandamientos. Y entre ellos estaba ¿quién? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Vamos a ver el sexto mandamiento en Romanos 13:9. Romanos capítulo 13 versículo 9. Romanos capítulo 13 versículo 9, que honra a tu padre y a tu madre, lo estudiamos, es respetarlos y
también o ser, colaborarles en sus necesidades cuando ellos lo tengan necesidad de que nosotros los mantengamos a ellos, de ayudarles con sus cosas cuando ellos lo necesiten. Y aún nosotros debemos de rendirle ese respeto a nuestro padre y colaborarles en el hogar, cuando estamos en el hogar, porque hay hijos que hoy en día quieren que los padres lo mantengan y ellos vivir. No, ese no está cumpliendo el mandamiento. Romanos capítulo 13, versículo 9, nos habla del sexto mandamiento. Romanos 13, 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, no matarás. Ese quinto mandamiento, ese sexto mandamiento está en Romanos capítulo 13, versículo 9, no matarás. El séptimo mandamiento, Mateo 19, 18. Mateo 19, 18 nos dice de la siguiente manera. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Entonces dice, no adulterarás. Está hablando de qué? Del séptimo mandamiento. ¿No qué? Del sexto mandamiento, no adulterarás. Del séptimo mandamiento, perdón. No adulterarás. O sea, no cometer ¿qué? Adulterio. Está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Los mandamientos están ahí, simplemente que hay que buscarlos y mirarlos verdaderamente, para no ir a transgredir la ley y decir, no, como no están escritos, pero escritos están los 10 mandamientos. Entonces, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento está también en Romanos capítulo 13, versículo 9. Miremos lo que nos dice el 13, 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. O sea, el octavo mandamiento es no hurtarás. No hurtarás. No debemos de qué? De robar. Estudiamos acerca que debemos de pagarle a las personas que tengan trabajadores, empresarios, deben de pagarle un salario justo y no estarle robando al trabajador y no pagarle un salario justo, que puedan vivir con la vida como está hoy, con arriendos hasta de 1.200.000, 1.500.000 y 1.300.000, un padre de familia, solo, criando hijos. ¿Cómo va a ser para vivir con un fornal de 1.400.000 y pico que están pagando? Y eso pues con pasajes y todo. Entonces, una persona con un salario de esos mínimo no puede vivir, porque si paga arriendo y servicios, no le alcanza para comer ni para darle estudio a los hijos. Entonces, esto no compete verdaderamente con el mandamiento. Hay que pagarle un salario justo a las personas. Y vemos que ahí está hablando de no hurtarás. Dice, el noveno mandamiento. Vamos a ver qué dice Romanos 13:9. Romanos 13:9. Ahí está, es que ahí están escritos. Aquí sí están escritos más en orden. Y dice, porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Es el noveno mandamiento. No hablar falso ¿qué? Testimonio, no calumniar a mi hermano. No levantarle falsos a ninguno, sino hablar lo que es correcto, lo que es recto. Y no tratar de negarle a un hermano una plataforma o algo porque está diciendo la verdad. Y enseguida calificarlo de fanático, de extremista, de reformista, porque está hablando la verdad. Y que nosotros no debemos de detener la verdad, porque si nosotros le detenemos la verdad a la persona para que no entienda, y hoy en día hay muchas personas en la iglesia que van a la iglesia, pero no saben cuidarse ni siquiera en la alimentación, porque no se les enseña, ni se les habla de la profeta Elena G. White. Hacen un bautismo y no se les menciona, no se menciona a la profeta. Y recordemos que la iglesia adventista, que es la iglesia adventista verdadera, debe enseñarle a los miembros de iglesia que en el pueblo de Dios hay una profeta. Yo no lo aprendí de pastores. Si hubiera sido por los pastores, yo fuera uno como muchas personas que hay en la iglesia.
pero yo lo estudié por mi propia cuenta y acepté el don de profecía, porque yo mismo lo estudié. Pero hay muchas personas que hay que enseñarles, porque la palabra de Dios dice, al etíope que iba de la adoración de Jerusalén, estudiando al profeta Jeremías e Isaías, llegó y le dijo, el Espíritu Santo que se acercara a la carroza, le dijo a Felipe, y dice que si entendía lo que leía, y entonces el de etíope le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Hay personas que hay que explicarles, y hay que decirles, pastores, líderes de iglesia, ancianos, juntas de iglesia, que una persona quiere enseñar esto y no lo dejan desde la plataforma, porque mucha gente dice, los invitamos a un estudio bíblico, mucha gente no va, pero en el día sábado, en el culto, es donde se deben de predicar estas verdades, que es donde va toda la gente. Pero no, ¿cómo le vamos a decir de pronto en la iglesia que hay un rico y entonces que hay que hacer esto y esto y entonces lo ofendemos y entonces no nos lleva los diezmos y las ofrendas? Hermano, hay que decirle la verdad. El que quiere verdaderamente ir al cielo, va a ir al cielo porque va a obedecer la verdad. Ahora miremos lo que nos dice. Entonces dice, no dirás falso testimonio contra ¿qué? Contra tu prójimo. Ese es el 9º mandamiento. El 10º mandamiento, vamos a ver si está en la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 7. En el Nuevo Testamento, vamos a ver. Es que la Biblia se investiga. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, o sea, por los mandamientos, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué codiciaba Pablo? La iglesia de Cristo. Perseguía a los cristianos y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú codicias, porque que está persiguiendo a mi pueblo y lo está matando y lo está haciendo matar, me está codiciando y está violando mi mandamiento. Cuando Pablo supo esto, que estaba violando el mandamiento, los que él aseguraba que los guardaba, por cuidar la religión de ellos, que eran los fariseos, y en aquel entonces los saduceos y los fariseos, los escribas, cuando se dio cuenta que el pueblo de Dios era el verdadero, ese que estaba persiguiendo, se unió a él y se convirtió y llegó verdaderamente a guardar los mandamientos, porque Pablo lo estaba transgrediendo. Y por eso él dice que él no hubiera conocido por la ley la codicia si la ley no dijera, ¿no qué? No codiciarás. Yo no hubiera conocido el pecado si la ley no me dijera, tú eres un transgresor de la ley. Pero hoy no se puede predicar de la ley porque el diablo en el tiempo antiguo cegó la gente para que no creyera en Cristo. A los fariseos y a los saduceos y a todos los herodianos y aquellas sectas que habían en el antiguo, o sea, antes de venir Cristo y cuando Cristo vino. Y hoy en día le está cegando la mente a los cristianos, diciéndole que crean en Cristo, pero que no crean en la ley, y que no prediquen de la ley, que no prediquen de los mandamientos, que a la ley no hay que predicarle los mandamientos, hay que predicarle únicamente de la gracia y del amor. Cuando una persona, como este servidor que está aquí, Rafael, se levanta a predicar de los mandamientos en la iglesia, no les gusta. No les gusta ni a muchos miembros, ni a las juntas, ni a los pastores, ni aún a la dirección de la iglesia adventista del séptimo día. Lastimosamente es así. El diablo también está infiltrado en la iglesia y ha cegado la mente de muchas personas que verdaderamente que son estudiados, que son verdaderamente que estudian en la UNAC y que les enseñan teología. A mí no me ha enseñado teología nadie. Yo nunca he estado en esos lugares, pero le he pedido a Dios que me ayude y que me dirija para guardar sus mandamientos y para predicar la verdadera doctrina y el verdadero estudio que debemos de predicar. Entonces, aquí están los 10 mandamientos. No están escritos en regla, pero si yo los busco en el Nuevo Testamento los encuentro. La ley no ha dejado de ser, porque la ley de Dios es perpetua, la perpetuidad de la ley. Entonces dice, no codiciarás, que queda una pregunta. ¿Por la fe invalidamos la ley? Hay muchas personas que creen que como ya vivimos por fe, entonces podemos invalidar la ley. Como es que nos dice la palabra de Dios que no responde.
En capítulo 3, versículo 30 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ¿qué? La ley. O sea, nosotros debemos de confirmar la ¿qué? La ley de Dios. O sea, la ley de Dios se confirma en nuestros corazones cuando verdaderamente conocemos a Cristo. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, entonces guardamos la ley. Entonces recordemos que como en el antiguo, o sea, en el oscurantismo, o sea, cuando hubo el oscurantismo, o sea, cuando el cuerno pequeño, la ley, ¿qué pasó con la ley? La ley se volvió añicos. O sea, la ley fue cambiada por el sistema papal, por el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia de Apocalipsis capítulo 3, que es un poder a nivel mundial. Y la religión católica romana está a nivel mundial. Por eso se llama católico. Católico quiere decir que están por todo el ¿qué? El planeta Tierra. Y en cualquier parte hay una iglesia católica romana. Y en cualquier pueblo, en cualquier barrio, hay una iglesia católica romana. Entonces, por eso dice que por este sistema fue cambiada la ¿qué? La ley. Fue cambiado el cuarto mandamiento, fue cambiado por santificar las fiestas, que yo me conozco todos los mandamientos. El segundo mandamiento fue arrancado totalmente y pusieron no jurar su santo nombre en vano. El 10º mandamiento lo partieron en dos, porque el 10º mandamiento es uno solo. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su buey. Entonces, la Iglesia Católica dice que el 9º mandamiento es no dirás falso testimonio contra el prójimo, y la Iglesia Católica lo puso fue no desearás la mujer del prójimo. Y el 10º, no codiciar los bienes ajenos. Son muy, pero muy astutos la Iglesia Católica Romana o el sistema para cambiar los mandamientos y decirle, pero Dios dice que ninguna persona puede cambiar estos mandamientos porque Él los escribió con su propio dedo y ahí están. Y entonces hoy muchos católicos, muchos cristianos que se denominan cristianos de las otras denominaciones, que sabemos que hay hijos de Dios y hay que enseñarles esto para que salgan de estos sistemas, fueron cambiados los mandamientos. Y entonces hoy le obedecen también a los pastores, porque los pastores no investigan, los feligreses de muchas iglesias no investigan, y nos comemos todo lo que dice el pastor. No creamos en los hombres, hermanos, creamos en Cristo y en su palabra. Tenemos que investigar la palabra por nosotros mismos. Yo he encontrado todo esto porque lo he investigado por mis propios medios y pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Porque si no, hoy en día estaría como todos en la iglesia, metido ahí y transgrediendo la ley y haciendo las cosas como no deben de porque le estoy siguiendo las huellas a un sistema. La iglesia adventista también es un sistema. Y el sistema tiene unas doctrinas sanas, porque las 28 creencias de la iglesia adventista es una doctrina sana, sacada de la Biblia. Pero hoy en día no la quieren enseñar. Públicamente, en la iglesia, en los cultos. Como digo, invitan a la iglesia que vayan y que esto y que lo otro, pero la gente no va. Entonces hay que aprovechar el momento para darles el mensaje, pero estamos contando historias y estamos llamando que médicos, y comienzan a narrar son las cosas de la medicina, pero no les hablan cómo de alimentarse, cómo deben de una cosa y la otra. Porque a los mismos miembros de iglesia no les gusta eso. Pero al remanente de la iglesia de Dios contra el cual Satanás está enojado, ese sí quiere que le predique la verdad, hermanos. Entonces, ese es el que está buscando este canal, esta plataforma adventista del séptimo día, con estos videos, para que nos consagremos para el reino de los cielos. Entonces, hay otros cristianos que aseveran que hay otros cristianos que aseveran el argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice todo esto. O dicen que el sábado no hay que guardarlo, o que esto y que lo otro. Bueno,
Entonces la ley del santuario celestial. La ley forma parte del santuario de Dios. O sea, la ley del pueblo cristiano. Ahora, la ley es celestial. La ley forma parte del pueblo de Dios. Entonces, la ley tiene dos razones. O sea, la ley de Dios forma parte del santuario celestial por dos razones. Vamos a mirar estas dos razones. El santuario terrenal es un prototipo del santuario celestial. Por tanto, la ley de Dios estaría también en el santuario celestial. Entonces, en el santuario terrenal, Éxodo 25:40 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 25, versículo 40 nos dice de la siguiente manera. Dios le mostró a Moisés el santuario celestial. Y en el versículo 40 le dice a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido ¿qué? Mostrado en el monte. O sea que el modelo está ¿en dónde? Está en el cielo. Y la maqueta o la réplica estaba ¿dónde? Aquí en la tierra, la cual iba a construir Moisés, que después pasó a ser el templo de Salomón. No fue el templo reconstruido por Zorobabel y todas estas otras personas que subieron a reconstruir el templo. Por Nehemías. Bueno, por todas las personas, por el profeta Jeremías, Ageo y todo esto. Zacarías, perdón. Entonces vemos claramente, en Hebreos 9:24 nos habla de la siguiente manera. Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos habla de la siguiente manera. Hebreos 9:24 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 9:24 nos habla y nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. O sea, Cristo entró al verdadero santuario, o sea, el modelo al que estaba en el cielo. Por eso ya ahora Él ya no es un santuario terrenal, sino un santuario celestial. Ahí hay ángeles verdaderos, por eso nosotros no debemos de tener aquí representaciones, o como muchos dicen, no, es que esto es una ilustración. No, nosotros tenemos que hacer esas ilustraciones de imágenes, y menos de Cristo, que dicen que es Cristo, porque esa fue una imagen adorada, y ha sido una imagen adorada por todos los católicos. Yo fui católico romano, y por eso lo digo, y causó mucho daño, y eso dice que es idolatría, y eso dice que es abominación delante de Dios, porque traemos abominación a la iglesia adventista del séptimo día. Pues que la iglesia católica romana, hay que enseñarle a los católicos romanos que eso es una abominación, y que no se debe de hacer. Si lo quieren seguir haciendo, allá ellos, pero hay que decirle la verdad, para que no tengan excusa, que es que nadie nos dijo, o que si ustedes sabían, ¿por qué no nos dijeron? Nosotros tenemos que decir la verdad. Entonces dice aquí la palabra del Señor. Entonces esa es la primera razón. La segunda es, el arca del pacto era llamada así porque, ¿por qué era llamada así? Deuteronomios capítulo 10:8 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 10:8 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 10, versículo 8 nos dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces, ¿por qué era llamada el arca del pacto? Porque allí estaba, ¿qué? Las tablas. Dice Deuteronomios 9 al 11. Dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 9 al 11 dice. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas del piedra, las tablas del pacto, o sea, se llamaban las tablas de ¿qué? Del pacto, porque estaban y el arca del pacto se llamaba el arca del pacto porque la ley estaba ahí, los 10 mandamientos, que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, o sea, con su propio dedo, con el dedo de Dios. Y ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló en el monte. O sea, Dios les pronunció las palabras desde el monte, el pueblo lo oía, y después él subió al monte y Dios le dio estas tablas de piedra en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Por eso se llaman las tablas de ¿qué? Del pacto,
Los 10 mandamientos estaban dentro del arca, así como el santuario terrenal fue el centro de la vida religiosa de Israel, también lo es el santuario celestial para los cristianos de hoy. Daniel 8:14, que lo hemos estudiado muchas veces, estamos estudiando también, y Daniel 8:14 nos dice de la siguiente manera: y él dijo, hasta dormir 300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Vemos que el cuerno pequeño atacó, o sea, el sistema papal atacó ¿hacia qué? Hacia el cielo, hacia el trono, hacia el santuario terrenal, para echar por tierra la ley, para echar por tierra todo el escurantismo, para poder cambiar la ley, para cambiar los tiempos y todas estas cosas, para poder introducir su ¿qué? Su falsa teoría, sus falsas doctrinas, sus dogmas, su religión, basada en una parte de la ley, en una verdad y una mentira. Pero falso y falso puede llegar a ser verdadero, pero falso y verdadero es ¿qué? Falso. Entonces vemos que cuando uno predica un poquito de verdad y un poquito de mentira, eso viene a ser ¿qué? Mentira completa. O sea que la Iglesia Católica Romana, el sistema, está predicando una mentira completa. Así tenga unos ciertos mandamientos, pero no los tiene completos como debe ser y no los enseña, porque enseña que el domingo es el día de guardar, que ese es su marca, la marca de la Iglesia Católica Romana, que es la marca de la bestia, y todos los que guardan el domingo están en obediencia a la Iglesia Católica Romana. Y llegará un tiempo que será ley guardar el domingo, y entonces se constituirá la marca de la bestia. Entonces vemos claramente que este cuerno dice, recordemos que una de las actividades del cuerno pequeño, o sea, del sistema papal, era echar por tierra el santuario, o sea, la obra de Cristo como sumo sacerdote. Por lo tanto, si negamos el santuario celestial, también negamos la santa ley de Dios. ¿Por qué hoy en día el cristianismo completo niega la ley de Dios? Porque no conocen de un santuario en el cielo. Y como le he dicho, pregúntele a cualquiera de las otras denominaciones, fuera de la iglesia adventista del séptimo día, si hay un santuario en el cielo. Y verá que no les responden nada de eso porque no lo saben. No lo saben. Ellos creen que la ley fue abolida. No creen que hay que guardar los mandamientos. Y que en el cielo hay un santuario. Y que Cristo está oficiando como somos sacerdote. Entonces, por eso hoy en día el pueblo cristiano desecha la ley, y automáticamente nos colocamos de parte de Satanás. Ningún argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica. Cuando por la misericordia de Dios se le permitió a Juan contemplar en visión a los redimidos de Dios, en Apocalipsis 14:12 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, Juan los ve como los que guardan los mandamientos de Dios. Nosotros, si queremos, podemos formar parte de este grupo, de este remanente, que va a ir al reino de los cielos en estos últimos días. Porque somos el pueblo adventista de estos últimos días. Como le he dicho, este canal adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Este pueblo es para el reino ¿de qué? De Dios. Y debemos de guardar los mandamientos. La ley de Dios es perpetua. Y se va a guardar aún en el cielo. Miremos lo que nos dice. Hay otros cristianos que dicen que el sábado no es mandamiento del Nuevo Testamento, que no tiene base bíblica de que sea mandamiento. Vamos a ver qué nos dice Lucas 23, 54 al 56. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, 54 al 56 nos dice de la siguiente manera. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El día de preparación es el viernes, el sábado es el séptimo día.
Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, la Virgen María y todas las otras Marías que estaban con ella, y las otras mujeres, María Magdalena y todas estas, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo, o sea, el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y vueltas prepararon especias aromáticas e ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, cuando Cristo murió, si él hubiera dicho que el sábado no había necesidad de guardarlo, María no lo hubiera guardado, ni las otras mujeres, ni María Magdalena. Fíjense que no quisieron ir el sábado a ungir el cuerpo de Jesús, porque aún es un día ¿qué? Sagrado. Dejaron todo, ¿para qué? Para el día primero de la semana, que el primer día de la semana es el domingo. Entonces vemos claramente que el sábado es mandamiento. Y aún en el Nuevo Testamento nos dice que es mandamiento. Para las personas que dicen que el sábado no es un mandamiento, es mandamiento de la ley de Dios. Y ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo esto. En la tierra nueva se guardará el sábado. Y se guardará toda la ley. Claro, vamos a mirar si la ley de Dios es perpetua. 66, 22 y 23. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Vamos a ir al libro de Isaías 66, 22 y 23. Dice de la siguiente manera. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o sea, en día sábado, y de mes en mes, porque va a haber mes, días y años, simplemente que no van a pasar, ni nosotros nos vamos a envejecer. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, si el sábado permanecerá delante de los redimidos, entonces vamos a estar ¿en dónde? En el cielo. Entonces, y en Marcos 2, 27, 28 lo leímos, que Dios hizo el sábado por causa del hombre, y Dios lo hizo en un mundo sin pecado. Porque cuando Dios le dio el sábado a Adán en el Edén, se lo dio en un mundo sin pecado. Por lo tanto, en un mundo sin pecado, por la creación, Dios le dio el sábado ¿a quién? A Adán. Y sabe, mire lo que va a pasar. El sábado Dios se lo dio al hombre para que no se olvidara quién fue el que lo creó. En la tierra nueva se guardará o seguirán vigentes todos los mandamientos y el sábado para que no se nos olvide que Dios mismo nos redimió. Amén. La ley de Dios es perpetua, hermanos, y se va a guardar aún en un mundo sin pecado. Porque nosotros no vamos a rechazar la ley de Dios como la rechazó Satanás. Satanás decía que para qué ser exentos una ley. Nosotros no vamos a estar allá diciendo, Señor, ¿por qué nos pones una ley? Ya sabemos que nosotros no debemos de seguir trayendo la ley. La ley es el gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y en el cielo y en la tierra nueva. Que Dios bendiga su santa palabra. Tenemos que investigar la Biblia y tenemos que predicar el mensaje, Iglesia Adventista, como debe ser. No le ocultemos la verdad al pueblo adventista, ni a las personas. Muchas personas van a la iglesia adventista con sed del evangelio, del pueblo profético, pero ya nos unimos en el ecumenismo. Yo no, pero muchas personas que sí, se han unido al ecumenismo y predican el mensaje evangélico. Y entonces le dicen a uno, no hablemos tanto de la ley, no hablemos tanto de la reforma pro salud, de la alimentación, del comer y el vestir. Hablemos del amor de Cristo. Esto es amor de Cristo, hermanos. Porque la ley de Dios es el carácter de amor de Dios. Y ese carácter de amor lo debemos de tener nosotros, si queremos ir al reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Si le ha gustado este tema, compártalo, hermano adventista, que no te predican estas verdades en la iglesia. Compártelo. No te lo guardes. Compártelo para que otras personas puedan conocer la verdad. No te lo quedes para ti, compártelo. Dalo a conocer, que esta es la verdad de Dios. Si te ha gustado este tema, suscríbete al canal para que te lleguen los temas cuando sean subidos a esta plataforma.
Y antes de terminar este tema, como siempre, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos, bendito Dios, por este mensaje de hoy. La ley tuya es perpetua. La ley de Dios va a ser y seguirá siendo el carácter tuyo, Señor, y el carácter de los redimidos. Gracias por este tema, gracias por este evangelio que se está predicando por este canal. Gracias porque tú has desarrollado este tema, oh Dios Espíritu Santo. Gracias por la iluminación que nos has dado. Y te pido, Señor, que los que van a escuchar este tema, Señor, sean bendecidos por ti. Y que, Señor, nos preparemos para que cuando tú vengas podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por tu amor, gracias por tu ley, gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de profecía dado a la profeta Elena G. de White. Gracias porque me has traído a esta iglesia verdadera, que tiene unas doctrinas y verdadera, Padre misericordioso, un fundamento bíblico verdadero, pero que se ha estado olvidando de predicar por estar incluidos o miscuidos en el ecumenismo. Pero tú tienes un remanente, Padre misericordioso, para que predique esta verdad. Te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu Santo para seguirlo predicando, para seguirlo dando a conocer, ya que en la iglesia no lo dejan predicar. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús y nos perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Y amén.